Hola Catherine, ¿qué tal? Gracias también a quienes nos acompañan a través de Central Noticias aquí por OPA, Canal 38. Mire, hablar de don es conocer obviamente su legado aquí. Ustedes recordarán el triste episodio a inicios de esta semana durante un asalto en donde lamentablemente pierde la vida. Estoy con dos de sus hijos a quienes les agradezco profundamente esta oportunidad de estar acá en Liberia, que ustedes me puedan conversar, pero hemos hablado tanto que realmente uno dice, esta es una historia que la gente tiene que conocer. Primero, obviamente nuestras condolencias porque ha sido difícil. Pero, ¿qué recuerdan? ¿Cómo recuerdan a su papá? Creo que si tuviera que escoger una palabra, sería bondad. Papi, la bondad no es solo tener amor por alguien, sino demostrarlo con actos. Y papi lo hacía. Todas las personas que lo conocieron sabían que podían contar con él para lo que fuera. Desde una palabra, desde algún servicio o incluso de algo específico material que ocuparan, papi estaba ahí para la gente. Lo estuvo ahí para nosotros y también lo estuvo ahí para muchas otras personas. Entonces, es difícil escoger una sola cualidad de mi papá, escoger solo una cosa puntual, pero creo que esa es la que al menos yo voy a destacar. Vos ya naciste en Nicaragua. Es originario de allá, se viene para Costa Rica, y hablábamos del empuje, lo emprendedor, lo inteligente, de inteligencia que lo lleva incluso a tener su propio negocio y a crear 3 profesionales, porque todos ustedes, bueno, hoy estamos con ustedes 2, pero hay otro hermano más, todos profesionales. Es una gran admiración la que uno puede sentir a través de ustedes por don. Sí, de hecho, él siempre quiso que nosotros saliéramos adelante. Sí. Él siempre se enfocó en darnos lo mejor, en cosas que él nunca tuvo. Por ejemplo, una educación, siempre nos decía, no, ustedes tienen que ponerle, vayan, hagan. Y desde pequeño puedo recordar de que él nos ponía como en cursos de inglés. Desde muy pequeños, tal vez tenía yo como 8 años, ellos estaban un poquito mayor, o hasta desde antes, me acuerdo. Y después ya cuando me gradué, de hecho me recuerdo que le había comentado que iba a ir a estudiar y él me dijo, sí, está bien, vaya, dice. Y él quería lo mejor siempre para nosotros, quería que nos superáramos también. Y esa posibilidad de dejarlos a ustedes libres para que escogieran, para que hicieran su vida, siempre fue un papá muy desprendido, ¿eh? Vieras que lo que mencionaba antes que conversábamos, el respeto que tenía mi papá por las decisiones de uno. Esa es la palabra, el respeto. Es que era respeto por otro humano. Y a veces uno está tan acostumbrado a que la gente en general trata de imponer lo que quiere sobre uno, que cuando encuentra a una persona que muestra ese respeto le parece como sorprendente. Pero papi lo consideraba algo natural, algo que tenía que dársele a la gente, algo que él deseaba recibir y que entonces él lo daba. Al menos conmigo, también igual cuando empecé a estudiar, era, no, usted escoja qué quiere. Igual muchas decisiones de mi vida, incluso decisiones con las que él no estuvo de acuerdo, él respetaba que yo estaba tomando una decisión. Mi hermano, el que no está aquí hoy, comenta que aunque papi le enseñó joyería, y que él pensaba, mi hermano nunca le gustó estudiar mucho. Él mismo lo dice. Más espíritu libre, ¿ya? Sí, exacto, él mismo lo dice. A mí sí me encantó, eso ahí lo heredamos, Sam y yo, siempre nos gustó mucho estudiar y aprender cosas. Él era más como de acción, de trabajar y así, entonces él menciona que no le gustaba mucho estudiar y que él pensaba, no voy a terminar eso, ¿para qué? De por sí yo voy a trabajar en la joyería, porque fue lo que papi le enseñó. Y papi dice que nunca lo dejó quedarse ahí estancado, nunca. Él, aunque era algo que a él le encantaba, aunque era algo que a él le gustaba y que tal vez hubiera sido bonito que mis hijos aprendan y que lo sigan en el negocio, no, él no lo hacía por él. Todas las cosas que hacía no las hacía solo para él, las hacía para los demás. Entonces que le dijo, no, usted va, bueno, ¿verdad? Que si podía, que si tenía la oportunidad o el privilegio, que lo hiciera. Cuando pasó el tiempo, mi hermano dice que le dijo, no, yo voy a ir a trabajar en una construcción a volar pala. Eso fue una de las cosas que le decía.
Y que papi le decía, no, esos trabajos son muy difíciles, son muy cansados, vos puedes tener algo mejor, pero si estudias, puedes tener algo mejor. Entonces, cuando ya mi hermano saca el bachillerato y decide como, ok, está bien, voy a estudiar, dice mi mamá que papi le dijo, aunque me parta el lomo, pero yo le voy a ayudar a que termine de estudiar, a que saque esa carrera. Y mi hermano decía el día del funeral, y bueno, sigo trabajando en la construcción, pero no volando pala porque ahora soy ingeniero civil. Entonces, ese tipo de conversaciones privadas que tal vez él tuvo con papi, cómo papi lo presionaba para que lo siguiera adelante. Pero desde el amor. Sí, desde amor y como decía, no imponiéndole algo, sino respetando que, ok, él tiene que decir su camino, pero tratar de guiarlo a que vea que hay algo más allá que la joyería, que vea que hay algo más allá en el mundo. Es algo que, como decíamos antes, y yo creo que con personas con las que hablo, yo siento que mi papá estaba muy adelantado a la época en la que creció, muy adelantado, muy visionario hacia todo. Sí. Y claro, porque si uno se va a 30 años, un poco más de 30 años, su papá se viene de 27 años a Costa Rica, sin nada. Discutíamos que aunque sea fuerte, posiblemente quien cometió el crimen es posiblemente un muchacho de la edad de su papá cuando se vino. Y que entonces no es un tema solo de oportunidades. Si ustedes hacen un poco la retrospectiva, ¿qué piensan? Sí, yo pienso, es interesante porque la historia de ellos se vinieron con 2 niños. Y sin nada, a un país donde no conocían a nadie, no tenían familia. Pero eso no le impidió a él ir, y de hecho hasta llegó a San José a recoger café por un tiempo. Pero como ya sabía ese oficio de la joyería, él la pulsió. Y después empezó a trabajar con alguien, y después ese alguien le ayudó y él pudo poner su propia joyería en el 98, 99. Y ver cómo nunca, desde pequeños, nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó, siempre estuvo preocupado. Y aún así, ¿verdad? Él siempre quería darnos lo mejor. Me acuerdo, por ejemplo, que decíamos, hoy es jueves de pizza. Porque en la noche siempre nos llevaba, en ese tiempo, estábamos muy pequeños, pero me acuerdo que siempre nos llevaba pizza. Y la ilusión que le daba a uno. Exacto, exacto. Y uno se ponía alegre, hoy vamos a comer pizza o vamos a ir a tal parte a comer. Y ya era como una costumbre. Y él la hizo. Y ver que de nada construyó algo, es increíble. Es increíble, y más ese destacar, ¿verdad? Él no entró como en la desesperación aún con 2 hijos, cuando yo no estaba, por ejemplo. Decíamos que podía irse por un camino por un mal camino, y nunca fue una opción. Exacto, no tuvo una figura paterna ejemplar, porque mi abuelo, como comentábamos antes, era alcohólico, le pegaba a mi abuela. Entonces no tuvo eso, pero aún así, algo que él logró hacer fue no seguir el mismo patrón. No porque esto fue lo que yo vi, no porque esto fue lo que aprendí con ver, es lo que voy a hacer, ¿no? Él incluso decía, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y nosotros nunca lo llegamos a ver de que llegara borracho o llegara algo con vicio, nunca lo llegamos a ver. Y podemos decir de que él es una de las personas que rompió el ciclo. Sí. De eso, ¿verdad? Que de violencia, de pobreza incluso. Sí, también. Y de vicio, digamos, en el sentido de que no siguió los pasos de su padre. Él dijo, no, yo voy a ser diferente. Y no fue lo mismo para toda su familia. 2 de mis tías fallecieron de alcoholismo, ¿verdad? Con consecuencias del alcoholismo. Entonces, eso era algo que a él le afectaba mucho, pensar en ese tipo de... Sí, claro que sí. Y algunas incluso cuando él estaba ya aquí, que él intentó ayudarles y no se pudo. Pero por eso yo decía, tenía todas las de perder. Digamos, a nivel social, cuando uno evalúa, los trabajadores sociales que saben de esto, cuando evalúan a una familia y ven un hogar disfuncional donde agreden a la mamá, donde el papá es alcohólico, donde no tienen ese tipo de influencias positivas, van a decir, sí, esta persona es muy probable que termine en lo mismo. Está destinada. Exactamente, a quedarse amarrada ahí y todo lo demás. No, él no se quedó amarrado ahí. La historia y lo que hemos podido compartir un poco también
Nos recuerda a esa persona pulseadora, ¿eh? Hasta el final, sí, hasta el último día de su vida, sí, en su negocio. Sí. ¿Cómo? Y sé que es complejo para ustedes, porque ha sido un proceso, les decía, una montaña rusa de muchas emociones. Pero ¿qué recuerdan de ese lunes? Fue muy doloroso. Mi papá estaba un poco enfermo algunos días y yo le comentaba a mi esposa que no quiero que mi papá vea nuestro futuro. Y no pudo estar ahí. Ese día fue que escuché una llamada de mi mamá. Se escuchaba desesperada. Y me decía, papi fue disparado. Llame a los Huilas. Entonces yo lo que hice, estaba trabajando. Entonces yo empecé como a temblar un poco. Pero dije, ok, estaba en el teléfono con mi mamá y le digo, ok, pero ya está la ambulancia, ya llamaron. Y ella dijo, sí, ya está. Entonces yo dije, ok, ya llamé primero le conté, le dije que a mi papá lo habían disparado. Sí. Conté. ¿Vos supiste primero? Es interesante la historia porque hay muchos tiempos de que parece que mi hermana ya había agarrado información. Sí. En mi lado, como no vivimos juntos, entonces a mí la primera persona que me llamó fue una muchacha que trabaja con mi mamá. Y nada más me dijo, ¿dónde estás? Y yo le dije, en San José. Me dice, Lynn, véngase para allá. Véngase ya para acá. Y yo me asusté, yo dije, ¿pero qué pasó? Y me dice, véngase ya, tiene que estar aquí. Y yo todavía le pregunto otra vez, como, ¿pero qué fue lo que pasó? Entonces me dice, asaltaron a tu papá. Yo en ese momento todavía sí me asusté y todo, pero pensé, ok, igual que Sam, ok, lo asaltaron, pero tiene que estar bien. Y yo le pregunté, ¿y cómo está él? ¿Cómo está? Y Rebeca, que es la muchacha, no me quiso decir. No sé si ella ya sabía y no me quiso decir o no sabía todavía, porque era muy, muy reciente. Yo colgué la llamada con Rebeca y le puse a mi jefe en un mensaje como, hey, me voy a desconectar, tengo una emergencia. Cerré la compu y en eso me entró una llamada de mi tía, que estaba aquí. Y en la llamada de mi tía, ella estaba tan asustada y tan impactada y ella ni siquiera sabía cómo decir, que ella nada más me dijo, está muerto, Lynn está muerto, eso fue lo que dijo. Entonces yo me acuerdo que en ese momento cuando ella dijo eso, yo solo me tiré al piso y empecé a llorar en el piso, porque yo decía, no puede ser, es mi papá, yo lo acabo de ver la semana pasada. Y en eso me entró la llamada. Sí, yo solo le dije, asaltaron a papi, le dispararon, no tengo más información. Colgué, llamé a mi hermano, le dije lo mismo y mi hermano dijo, ok, voy para allá. Y es porque mi hermano estaba trabajando en otro sector, entonces tenía que manejar para acá. Y después llamé a mi esposa y empezamos a hacer los arreglos para venir. Fue muy doloroso. Y después, 5 minutos después, ya fue cuando alguien más me llamó y me dijo, tu papá. ¿Cómo están haciendo para ir superando esto? Ha sido muy reciente también. Porque ustedes son una familia muy unida. Esa es una gran ventaja. Sí. Hemos tenido mucho apoyo de toda la familia materna y paterna de cierta parte. Mucha gente vino. Y la comunidad también ha expresado sus cariños, sus condolencias. Y también, de hecho, el día que lo estábamos velando, llegaron muchas personas y decían, yo conozco a su papá fue increíble. Sí. Me enseñaba esto y lo otro. Es doloroso de que se fuera así, se fuera repentinamente, le quedaba mucho tiempo. Pero en mi caso trato de enfocarme en lo que nos dejó. Sí. Disfrutó muchas cosas que, sí, estoy diciendo esto de hecho mucho, que él tenía un espíritu de niño adentro. Hasta con 2 gatitos. Sí. Chineador de 2 gatitos. Sí. Sí, tenía mucho espíritu de niño, le gustaba, era muy curioso, le gustaba hacer muchas cosas. Él disfrutó su vida. Sí. Todo momento. Sí. Y la última vez que yo hablé con él fue el viernes. Le estábamos escribiendo y preguntando cómo seguía. Y él me dijo que ahí estaba bien y que nos queríamos y que cuidáramos.
¿Y vos hablaste por última vez con tu papá cuando Estuve aquí también la semana pasada. Y ya, bueno, el viernes me fue a dejar a la parada y todo. El sábado, mami me llamó porque estaban donde mi tía, la hermana de mi papá, estaban comiendo y entonces papi estaba ahí también. Y estaban diciendo que que iban a hacer tamales y que todo ese tipo de planes, ¿verdad? Cuando yo estuve la semana pasada aquí también, papi dijo como, ay, le voy a decir a tu tía que haga tamales. Pero mi tía estaba un poco enferma, entonces no los pude hacer en ese momento, pero... y cuando hablo de tamales, hablo de nacatamales, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, eso fue lo último. Por mensaje de texto también fue el viernes. Igual, en conversación como, papi, ya llegué, estoy bien. Y él como, bueno, te quiero mucho, y yo también te quiero mucho. Sobre cómo estamos sobrellevando esto, de verdad que hemos sentido el apoyo de todo lado. Es un país entero. Les digo, yo he estado toda esta semana en Guanacaste, pero vengo de San José, todo el mundo habla y la gente, los comentarios que ponen son comentarios muy positivos sobre su papá. Y es bonito ver la gente que lo conocía, que también llegó a disfrutar de esas cosas de él, ¿verdad? Que a veces yo siempre he sido del criterio que hay gente increíble que camina alrededor de nosotros, que está ahí, y a veces no nos damos el tiempito de conversar con esa gente, de escuchar un poquito sus historias. Papi era una de esas personas. Entonces todas las personas que sacaban el tiempo para conversar con él, porque le encantaba, si alguien llegaba a la joyería, ponerse a hablar con ellos, era como una de esas cosas. Entre el apoyo, quiero decir que mis papás son testigos de Jehová, los dos. Entonces todos ellos se organizaron y venían, hacían turnos, hacían comida, veían que ocupábamos. Incluso nosotros nos decían como ocupan algo, ocupan que alguien se quede, ocupan ir a algún lado. Uno de ellos fue a recoger a dos de mis primos, sobrinos de mi papá, y a un tío que venían de Nicaragua. Fue hasta la frontera a traerlos. Mi primo fue a mi casa a recogerme, a traerme de allá, y ya después me vine con mi tía, mi tío y mis primos. Entonces, y aquí los vecinos de la calle llegaron con nosotros y dijeron, nosotros nos organizamos, así que queremos saber qué ocupan, qué necesitan. Necesitan ayuda económica, necesitan apoyo, necesitan comida. Algo que mi hermano, el que no está aquí con nosotros, decía es como, no, papi nos enseñó que teníamos que ser autosuficientes. Entonces, que no nos den dinero. Nosotros vamos a enterrar a papi con lo que tenemos, con lo que podemos y con lo que ya él había hecho. Pero la comida sí, porque estábamos en carreras por todo lado. Entonces las vecinas se organizaron y nos llevaron comida para nosotros y para todos los que estaban ahí, junto con la congregación de mis papás, que también se organizó y también llevó comida, y llevaban todo, fresco, pan, café, hacían las cosas, limpiaban la casa. Todos, a los vecinos yo digo los vecinos de la joyería también, los del negocio también, algunos llegaron y pusieron flores. Pasamos por ahí, vimos las flores puestas en el portón del negocio. También hablaron con nosotros, que si ocupábamos algo. Entonces sí hemos sentido por todo lado ese cariño y ese amor, ¿verdad? Ese amor que le demostraron a mi papá. Sí. Y se lo están demostrando a nosotros con toda esta ayuda. Yo les contaba a ustedes que hemos estado en esta gira en Guanacaste, estábamos en Nicoya concretamente, entonces porque todo el mundo habla de su papá. Y entonces hablaban, sí, era muy buen joyero, de los mejores, y tanto que le hizo los anillos de matrimonio a 2 primos míos. Entonces uno dice, bueno, vean ustedes lo que su papá ha hecho, no solamente digamos como un empresario, como un joyero de alta calidad, lo decíamos, el anillo tuyo es de matrimonio. Sí, de hecho él hizo nuestros anillos de matrimonio, y los estilos y todo, y una vez que viene otra vez me dice, mira, yo le digo, mira, ya no me queda. Entonces, ok, yo te lo voy a agrandar. Sí, yo lo vi un poquito delgadito. Y ella me lo agrandó y todo, y siempre se preocupó por eso. Exacto. Incluso, solo quiero mencionar, ahora que dijiste lo de pulseador, cuando a mi papá lo asaltaron, yo no he entrado adentro de la joyería, ¿verdad? No he podido ingresar. Ajá, pero mi otro hermano sí entró a limpiar,
cómo habían dejado todo. Y lo que se encontró en la mesita de trabajo de mi papá, y bueno, y ustedes que vieron los videos. Sí. Son 2 anillos de matrimonio. Él estaba trabajando en 2 anillos de matrimonio en ese momento. Justamente. Uno de los anillos estaba donde se mide para darle la forma. Este es el anillo. Sí. Este es el anillo que estaba justo en el moldecito donde él estaba dando de forma con el martillo. ¿Y vos lo vas a llevar? Es lo que quiero, como recuerdo de él, de lo que me enseñó, de su trabajo, hasta el final. Hasta el final estuvo haciendo lo que le gustaba. ¿Ves? Ustedes decían su papá disfrutaba lo que hacía. Sí. O sea, realmente se levantaba todos los días entusiasta por ir al negocio. Sí. Aún si estaba un poco enfermo, se iba. Se iba. Sí. Decía, él a veces mucho padecía de presión alta. Entonces, aún tenía un dolorcito de cabeza que él decía, la verdad, siempre se iba. Nunca fue un día que diga, no, ya tengo pereza, ya no tengo, me siento muy mal. Ya, verdad, en otros momentos sí, no podía abrir, pero siempre se esforzaba por estar ahí. Sí. A él le gustaba. Buen cocinero, excelente papá, gran ser humano, Sí. Trabajador, pulseador. Un hombre de fe también. Un hombre de mucha fe. Sí. De mucha fe. Siempre fue dedicado también a Sí. cosas espirituales de Dios. Sí. Sí. Siempre nos decía muchas cosas. De hecho, nos enseñó. Y a él le gustaba hablar mucho de eso. Inculcarnos. ¿Cómo, y les pregunto, qué les deja? Digamos, si tuvieran algo que ustedes recuerden, que es así como esta enseñanza, uy, es un gran legado, porque no van a seguir con la joyería, ¿verdad? Esa es una decisión de familia. Sí. Es una decisión de familia. Lo conversamos primero y solo uno de mis hermanos fue el que aprendió un poco más el oficio. Pero él también, papi, lo animó a que no se quedara ahí. ¿Verdad? Lo animó, no, haga lo que usted quiera, trabaje en lo que a usted le gusta, y a mi hermano le encanta lo que hace. Entonces, y nosotros tampoco, ¿verdad? No. Sí nos queda el legado y a veces uno siente como, wow, todo lo que uno pudo haber aprendido de mi papá en ese aspecto, en ese oficio. Y yo sé que uno de sus sueños era encontrar a otra persona que también se apasionara por la joyería. No que él tuviera que decirle, no porque fuera su sangre, no. Cualquier otra persona que se apasionara por la joyería y él enseñarle. Yo sé que eso era uno de sus sueños, conseguir a algún aprendiz. Y enseñarle nada más, no, ni tener que cobrarle nada, solo enseñarle para que siguiera con ese oficio que es arte, ¿verdad? Que es arte. Pero sí, como familia decidimos que no podemos. Y a mí, por ejemplo, en el legado lo que me deja es la persona que era. Sí. Una persona muy humilde, trabajadora, literalmente un padre de familia que veló por los suyos, no solo por nosotros, sino por sus sobrinas también, que lo ven hasta como un papá. Sí. Por personas que ni eran de sangre, pero los veían, les daban consejo como si fueran sus hijos. Por sus hermanas, por su hermana, siempre estaba con él. Entonces a mí lo que me deja es el amor que le demostró a cada persona individualmente. Y la personalidad de él y las cualidades de que no podemos casi decir nada negativo de lo que nos dejó. Siempre las memorias que estoy recordando son buenas, de cómo disfrutó la vida, de cómo era con las personas. Sí. Creo que tener visión es algo que lo definió toda la vida, en todos los sentidos. Tanto espiritualmente, tanto materialmente, en todo sentido, él siempre tenía una visión hacia allá, hacia adelante, más allá. Y a veces uno vive muy aquí, ¿verdad? Muy aquí. En este metrito y aquí no veo más para allá. Él siempre tenía una visión más hacia adelante.
en todo. Entonces, por eso salió de Nicaragua, por eso logró, y se encontró personas buenas en el camino también, que le ayudaron en el camino, porque yo sé que una persona le había prestado dinero para poner su primera joyería, eso era algo que quería mencionar antes, lo puso en San José. Sí. Y en San José, esa misma persona, usted sabe que yo creo que aquí es muy peligroso para que usted tenga este tipo de negocio. Aquí es muy peligroso para que usted tenga este tipo de negocio. Después él consiguió trabajo acá en otra joyería y ya después logró poner su negocio, ya de él. Entonces, son cosas que uno no se espera, y honestamente muchos días de este proceso, cosas que hemos hecho, a mí me parece mentira, pero lo largo que nosotros hemos llegado ha sido por esa visión que él tenía. Lo largo que mi mamá también ha llegado ha sido hasta decir, en parte por esfuerzo de ellos dos juntos, que se encontraron y que los dos tenían ese objetivo en común. Trabajaron como un equipo en todo. De hecho, mami decía, era una de las cosas que ella decía, como, ¿y ahora para qué voy a seguir yo trabajando? Y yo, mami, usted era independiente, porque mi papá, si algo tenía de ese respeto que nos daba a nosotros, era el mismo respeto que le daba a mi mamá. Mi mamá era súper independiente en muchas cosas. Entonces, ¿verdad? Ella manejaba su negocio, ella manejaba sus cosas, ella manejaba sus finanzas, todo eso, ella era independiente. Y papi le daba, ¿verdad? No era como otras personas, como, no, usted tiene que hacer esto o aquello, porque yo digo, no. Ellos mantenían como esa parte, al menos en ese sentido. Entonces, la visión, porque lo ayudó a él, porque siempre tuvo visión hacia las personas, no por ver a una persona que venía a ciertas circunstancias y decía, no, esa persona, no. Siempre que podía darle un consejo a alguien, lo hacía, siempre lo hacía. Y con nosotros, por ejemplo, lo que se ha mencionado el inglés, uno de mis primos me estaba contando antes, recordando que no solo lo hizo con nosotros, también lo hizo con él. Exacto, nos pagó a todos el curso. Íbamos todos juntos. Y después de ahí, todos los trabajos que yo conseguí, gracias al inglés. Todos los trabajos que conseguí antes del AU, antes de todo, fue por el inglés. Y mi hermano también, Raúl, decía que el trabajo que él tiene ahorita, por ejemplo, es la combinación entre el inglés y ingeniería civil. Ingeniería, porque pudo haber sido constructor, pero era un negocio difícil, decía su papá. Papi le dijo que no, que tuviera más visión. Sí. Exactamente. Sí, igualmente para mí tengo que estar usando el inglés. Sí. Para todo el día. Sí. Claro, más en ingeniería software, estás vos también, puro código. Mucho. Yo quiero cerrar preguntándole lo siguiente: ¿hay algún tipo de rencor, si se quiere, en el corazón a partir de lo que pasó con quien lo hizo? Yo no siento rencor, la verdad. Solo me duele mucho, porque si ellos hubieran conocido a mi papá, no le hacen eso. Gente de aquí, gente de Liberia, que conocía a mi papá, incluso gente que tal vez no anda en los mejores caminos, lo amaban. Lo trataban súper bien. Y papi no se metía en ¿verdad? En problemas ni en tipo de cosas de ese estilo. Entonces, yo eso es lo que pienso. Esas dos personas, esos dos muchachos, porque parecen ser bastante jóvenes, primero no tienen la menor idea de a quién le hicieron eso, de a la persona a la que se lo hicieron. Y si lo hubieran sabido antes, no lo hubieran hecho. Sí, como decía antes, para mí no es una excusa, sin importar las circunstancias difíciles que uno tenga, porque mi papá es el ejemplo de que eso no sirve de excusa. Él es claramente el ejemplo de que sin importar de dónde usted venga, si usted tiene, aunque sea una pizca de visión y de interés, y trabaja duro, porque eso sí fue algo que nos enseñó, y trabaja duro, puede lograr a cumplir cualquier cosa o sueño que usted tenga, porque él fue un ejemplo de eso. Entonces por eso yo digo, ok, no excuso, no siento rencor, pero sí duele muchísimo. Yo creo que mi papá, aún en esa situación, nunca hubiera esperado que nosotros tuviéramos rencor por esas personas. Sí, esperamos en cierta medida que se haga justicia, porque eso es lo que queremos. Sin embargo,
sea lo que sea, la vida de mi papá ya no va a volver. Y eso es lo más doloroso. Pero queda un gran legado, muchachos. Sí. Y un gran cariño. Sí. Y eso que decíamos, ¿verdad? La gente se ha volcado completamente hacia esta historia, ¿verdad? Yo quiero agradecerles a los dos. Sé que no es sencillo, pero decíamos también que una historia así merece ser contada porque puede ser un gran ejemplo, incluso para gente que se puede ir por un camino que no es, Sí. que lo piensen. Porque lo que vos decís, si lo hubieran conocido, no hubiera pasado. Les agradezco a los dos. Gracias. Muchas gracias. De verdad, gracias a ustedes también, Catherine, a usted que está en el estudio principal, a la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales, también gracias. Estamos en contacto, que la pasen bien.